Un poema para vivir. El profesor Roberto Abadí Soriano dedicó sus años a enseñar a los niños y a redactar los libros de lectura oficiales de Uruguay a los 92 años de edad. Cuando vivía en el sanatorio Impasa de Montevideo, elaboró, elaboró un poema que resumía los secretos para una vida larga. El doctor Jorge de Paula, que trató al profesor durante su estancia en la residencia, lo hizo público un tiempo después. Vida sana y ordenada. La comida moderada. No abusar de los remedios. Buscar por todos los medios. No alterarse por nada. Ejercicio y diversión. No tener nunca aprensión. Poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Aprendiendo este poema y aplicándolo a nuestra forma de vivir, podemos convertirnos en una de esas personas longevas que disfrutan de una vida larga y plena. Número 3. Maestros de la larga vida. Testimonios de los más longevos de Oriente y Occidente. Cuando iniciamos el proyecto de este libro, además de investigar todos los aspectos que inciden en una vida larga y feliz, nos interesaba mucho el testimonio de los verdaderos maestros de este arte. El resultado de nuestras entrevistas personales en Okinawa ha merecido un capítulo aparte, pero en esta sección previa hemos querido reseñar la filosofía de vida de los campeones de la longevidad. Hablamos de los supercentenarios. No son superhéroes, pero podría considerárseles como tales por conseguir estar en el mundo mucho más de lo que marca la esperanza de vida media. Y es que los supercentenarios son aquellos superhumanos que han alcanzado y superado la edad de 110 años. Este término fue acuñado en la década de 1970 por el editor del libro Guinness de los Records, Norris McGrain. Posteriormente, su uso fue normalizado en los 90 tras su aparición en las generaciones de May Howard y William Strauss. Actualmente se calcula que debe de haber entre 300 y 450 supercentenarios en el mundo, aunque tan solo se haya probado la edad de alrededor de 75 de ellos. Esto se debe a que en muchos casos no existen registros oficiales sobre su nacimiento o edad, o bien se han perdido. Debido a que la esperanza de vida va en aumento en términos globales, es posible que también aumente el número de supercentenarios. Una vida saludable y con propósito puede ayudarnos a entrar en esta elite de superhéroes de la longevidad. Veamos la vida y opiniones de algunos de ellos. Misa Okawa, 117. Coma y duerma y vivirá mucho tiempo. Hay que aprender a relajarse. Según una clasificación elaborada por el Grupo de Investigación en Gerontología, la persona viva más longeva hasta mayo del 2015 era Misao Okawa. Falleció a los 117 años y 27 días en una residencia de Osaka. Iso, hija de un comerciante de textil, había nacido en 1898, cuando España perdió Cuba y Filipinas, y Estados Unidos se anexionó Hawái y lanzó la Pepsi-Cola. Hasta los 110 años, esta mujer que vivió en tres siglos diferentes se había valido totalmente por sí misma. Cuando los especialistas le preguntaban por sus hábitos para cuidarse, Misao se limitaba a responder, comer sushi y dormir, a lo que habría que añadir una excepcional hambre de vivir. Al ser preguntada por el secreto de su larga vida, contestó con excelente humor, yo también me lo pregunto. Prueba de que Japón sigue siendo una fábrica de longevos, en julio del mismo 2015 moría Sakari Momoi, con 112 años y 150 días, convirtiéndose en el varón más anciano del mundo, a pesar de ocupar el puesto 58 bajo un ranking de 57 mujeres. María Capovilla, 116. Lo único que he hecho es no comer carne en toda mi vida. Nacida en Ecuador en 1889, llegó a ser la persona más longeva reconocida por el récord Guinness en 2008. Murió a los 116 años y 347 días de edad, tras una neumonía, dejando tras de sí a tres hijos, 12 nietos, 20 bisnietos y dos tataranietos.
Con 107 años concedía una de sus últimas entrevistas. En ella relataba sus recuerdos y sus pensamientos. Me siento contenta y le doy gracias a Dios que me conserva todavía. Nunca pensé que viviría tanto tiempo. Pensé que me moriría pronto. Mi esposo Antonio Capovilla, capitán de fragata, falleció a los 84 años. Tuvimos 3 hijas y un hijo. Y tengo muchos nietos y también bisnietos. Los tiempos de antaño eran mejores que los de ahora. Las costumbres eran mejores. Antes bailábamos moderadamente. A mí me gustaba mucho bailar una canción que se llamaba María de Luis Alarcón, de la que todavía recuerdo una buena parte de la letra. También recuerdo muchas oraciones y rezo cada día. Me gusta el vals y todavía bailo. Además, hago manualidades y todavía conservo cosas que hice cuando iba al colegio. Tras rememorar su pasado, se animó a bailar, una de sus grandes pasiones, con una energía que la hacía parecer varias décadas más joven. Al preguntarle sobre su secreto para la longevidad, respondía de forma sencilla: no sé cuál es el secreto para vivir tanto. Yo lo único que he hecho es no comer carne en toda mi vida. A eso lo atribuyo. Jean Calmet, 122. Todo está bien. Nacida en febrero de 1875 en Arles, Francia, y fallecida el 4 de agosto de 1997, se ha convertido en la persona más longeva de la historia en la que se puede confirmar su edad. Aseguró en broma en que competía con Matusalén. Y lo cierto es que batió numerosos récords a medida que contaban años. Falleció por causas naturales tras una vida placentera en la que no se privó de casi nada. Hasta los 100 montaba en bicicleta. Vivió en su casa hasta los 110, cuando aceptó ir a una residencia tras provocar por accidente un pequeño incendio en su apartamento. Dejó de fumar a los 120, al tener problemas para llevarse el cigarrillo a la boca debido a las cataratas. Quizás uno de sus secretos fuera su buen humor. Veo poco, escucho mal, no puedo sentir nada, pero todo está bien, afirmó en su 120º cumpleaños. Walter Browning, 114. Si mantienes tu mente ocupada y tu cuerpo ocupado, estarás por aquí bastante tiempo. Nacido en Minnesota en 1896, Walter Browning también tuvo la oportunidad de ver pasar 3 siglos diferentes a lo largo de su vida. Falleció en Montana en 2011 por causas naturales. Tuvo 2 esposas y trabajó durante 50 años para la compañía de ferrocarriles. Posteriormente, se retiró a vivir con 83 años a un centro asistido en Montana, donde permaneció hasta su muerte. Browning fue reconocido como el hombre más longevo del mundo en 2009 y a su muerte fue declarado el tercer hombre verificado más anciano de Estados Unidos. Concedió numerosas entrevistas en sus últimos años de vida y aseguró que su longevidad se basaba, entre otras cosas, en su hábito de tomar 2 comidas diarias y trabajar tantos años como se pueda. Si mantienes tu mente ocupada y tu cuerpo ocupado, estarás por aquí bastante tiempo, afirmó en su 112º cumpleaños. Por aquel entonces todavía realizaba ejercicios todos los días. Otro de los secretos de Browning era su hábito de ayudar a los demás y su ausencia de temor a la muerte. Todos vamos a morir. Algunas personas están asustadas de la muerte. Nunca te asustes de ella, porque todos hemos nacido para morir, declaró en 2010 en una entrevista para Associated Press, antes de morir en 2011. Cuentan que le dijo al pastor que estaba a su lado que había llegado a un acuerdo con Dios, según el cual, si ya no iba a mejorar, era el momento de irse. Alexander Imich, 111. Simplemente no me he muerto antes. Nacido en Polonia en 1903, Alexander Imich fue un químico y parapsicólogo aficionado en los Estados Unidos que en 2014 se convirtió en el varón documentado más longevo del mundo. Tras fallecer su predecesor, el propio Imich murió poco después, en junio de aquel año.
dejando tras de sí una larga vida llena de vivencias. En su conmemoración, en su récord, el Daily Mail elaboró una cronología con los acontecimientos históricos que Image había vivido. 1903. El primer peluche Teddy Bear sale a la venta en Estados Unidos y Orville Wright realiza su primer vuelo en Carolina del Norte. 1905. Einstein crea la fórmula E es igual a M por C al cuadrado. En 1908, el primer Ford T sale de las fábricas de Detroit. 1912. Se hunde el Titanic. 1914. Se inicia la Primera Guerra Mundial. 1923. Se realiza la primera transmisión de voces por encima del Atlántico. 1928. Alexander Fleming inventa la penicilina. 1939. Se inicia la Segunda Guerra Mundial. 1955. Se abre el parque de Disney en California. 1963. El presidente Kennedy es asesinado. 1969. Llegan el Internet y el primer hombre a la Luna. 1977. La Guerra de las Galaxias se estrena en los cines. 1986. Se produce el desastre del Challenger. 1989. Cae el muro de Berlín. 1997. Muere la princesa Diana de Gales. 2001. La Wikipedia entra en Internet. 2005. Hace su aparición en YouTube. 2009. Obama se convierte en el primer presidente de color de los Estados Unidos. Atribuye su longevidad, entre otras cosas, a no beber nunca alcohol. No es como si hubiese ganado un premio Nobel. Nunca pensé que llegaría a ser tan viejo, dijo cuando se le declaró el hombre más anciano. Al ser preguntado por su secreto para una vida tan larga, su respuesta fue, no lo sé, simplemente no me he muerto antes. Los artistas del Ikigai. Los secretos de una vida larga, sin embargo, no son exclusivos de los supercentenarios. Hay ancianos que no han entrado en el libro Guinness de los récords, pero que nos aportan inspiraciones lúcidas para dar sentido y energía a nuestros días. Tienen ese poder, por ejemplo, las visiones de los artistas que en lugar de jubilarse han decidido mantener viva la llama de su Ikigai. El arte en todas sus formas es un Ikigai que tiene el poder de darnos felicidad y propósito en la vida. Disfrutar de la belleza o crearla no cuesta dinero. Es algo que tenemos acceso todos los seres humanos. Hokusai, un artista japonés de grabados ukiyo-e, que vivió en el siglo XIX hasta cumplir los 88 años, añadió una posdata a la primera impresión de sus 100 vistas del monte Fuji. Todo lo que he producido antes de los 70 no merece ser contado. Fue a los 73 cuando de alguna forma empecé a entender la estructura de la verdadera naturaleza, de los animales y las hierbas, los árboles y los pájaros, los peces y los insectos. Como consecuencia, a los 80 años debo de haber hecho aún más progreso, a los 90 espero haber penetrado en el misterio de las cosas y a los 100 decididamente debería haber alcanzado una maestría maravillosa. Y cuando tenga 110, todo lo que haga, cada punto y cada línea, debería ser instinto de vida. A continuación, hemos reunido algunos de los mejores inspiraciones de artistas seniors entrevistados en el New York Times por Camille Sweeney. Todos ellos son artistas que no se han retirado todavía y siguen disfrutando de su pasión, o que siguieron trabajando hasta su último suspiro, demostrando que cuando uno tiene un propósito claro, no hay quien nos pare. El actor Christopher Plummer, que sigue en activo con 86 años, declara un deseo oculto de los actores que realmente aman su profesión. Queremos morir en el escenario. Sería una forma muy teatral de ellos. Algo parecido manifestó Osamu Tezuka, el padre del manga japonés. Antes de morir en Tokio,
en 1989 mientras dibujaba su última viñeta. Sus últimas palabras fueron: te lo pido, por favor, déjame trabajar. El artista Frederick Wiesen, cineasta de 186 años, en un paseo por París, declaró que le gustaba trabajar y por eso lo hacía intensamente. Todo el mundo se queja de sus dolores y sus achaques y todo eso, pero mis amigos o están muertos o siguen trabajando, afirmaba Carmen Herrera, pintora de 100 años. Vendió su primera pintura a los 89. Hoy, sus obras están en la colección permanente del Museo de Arte Moderno y el Tate Modern. Cuando la periodista le preguntó cómo veía su futuro a los 99 años, declaró: mi motivación es terminar el siguiente proyecto. Voy día a día. A aprender, siempre aprender. Podrás hacerte viejo y tembloroso. Podrás permanecer despierto de noche escuchando el desorden de tus venas. Podrás añorar tu único amor. Podrás ver el mundo a tu alrededor devastado por maníacos malvados o tu honor pisoteado en las cloacas de las mentes simples, pero solo queda una cosa entonces: aprender, aprender. Porque el mundo se mueve y que lo mueve. Es la única cosa que la mente nunca puede agotar, alienar ni ser torturada por ello. Ni temer ni desconfiar, y ni soñar con lamentarlo. T. H. White, el único y futuro rey. Por su parte, el naturalista y autor de 86 años, Edward O. Wilson, afirmaba: siento que tengo suficiente experiencia para unirme a los que hacen las grandes preguntas. Hace unos 10 años, cuando empecé a leer y pensar más sobre qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos, me sorprendí de lo poco que nos lo preguntamos. Gilbert Kelly, un artista fallecida a los 92 años, aseguraba que lo de perder facultades con la edad es en parte un mito, ya que se compensa con una mayor lucidez y capacidad de observación. Al hacerte mayor cada vez más, cada día veo cosas nuevas, por eso sigo pintando. El arquitecto Frank Gehry, a sus 86 años, afirma que los grandes edificios requieren 7 años desde que eres contratado hasta que los acabas, lo que promueve una actitud paciente ante el paso del tiempo. El autor del Guggenheim sabe, sin embargo, vivir momento a momento. Pertenecemos a este tiempo, no tiene sentido mirar hacia atrás, y si te identificas con el tiempo en el que vives, mantienes los ojos y las orejas abiertas. Lees el periódico, ves lo que pasa y te mantienes curioso respecto de todo. Automáticamente te mantendrás en tu tiempo. La longevidad en Japón. Aunque muchas de las personas científicas certificadas como más longevas se encuentran en Estados Unidos, debido a sus amplios registros civiles, en muchos pueblos remotos de otros países pueden encontrarse numerosos centenarios. La vida contemplativa y rural parece ser un lugar común para estos ancianos que ven pasar los siglos. Y sin duda, el país estrella en lo referente a la longevidad es Japón, que tiene la esperanza de vida más alta del mundo. Además de su dieta, que veremos con más detalle, y del sistema de salud integrado, van al médico muy a menudo y se realizan chequeos completos para prevenir las enfermedades de forma precoz. La longevidad de Japón está muy relacionada con su cultura, como veremos más adelante en este libro. Su sentimiento de comunidad y el hecho de que los japoneses se esfuercen en seguir ocupados hasta el final son fundamentales para vivir muchos años. Para estar siempre activo, incluso cuando no hay necesidad de trabajar. Hay que tener un ikigai. En el horizonte, un propósito que guíe a la persona a lo largo de su vida y le impulsa a crear belleza y utilidad para la comunidad y para sí mismo. Antes de adentrarnos en la filosofía japonesa que subyace a esta idea, vamos a explorar una corriente psicológica y una terapia de Centro Europa y Japón, respectivamente, que pusieron el propósito vital en el punto de la mira. Número 4. De la logoterapia al Ikigai.
la importancia de encontrar un sentido a la existencia para vivir más y mejor. ¿Qué es la logoterapia? Cuando un colega le pidió que definiera su escuela en una sola frase, Frank respondió: pues bien, en la logoterapia, el paciente permanece sentado, bien derecho, pero tiene que oír cosas que a veces son muy desagradables de escuchar. Ese mismo colega le había definido el psicoanálisis de esta forma. En el psicoanálisis, el paciente se tiende en un diván y le dice a usted cosas que a veces son muy desagradables de decir. Frank explica que una de las primeras preguntas que les hacía a sus pacientes era: ¿por qué no se suicida usted? Y generalmente los pacientes encontraban buenos motivos para no hacerlo y seguir adelante. ¿Qué hace entonces la logoterapia? Pues la respuesta es bien clara: encontrar motivos para vivir. La logoterapia impulsa al paciente a descubrir conscientemente el sentido de su vida, para enfrentarse a su neurosis. Así, la lucha personal por alcanzar su destino lo motivará a seguir adelante y superar las ataduras mentales del pasado, sorteando los obstáculos que encuentren en su camino. Algo por lo que vivir. Un estudio realizado por Frank en su clínica de Viena demostró que tanto entre los pacientes como entre el personal, alrededor de un 80% reconocía que el ser humano necesitaba un motivo para vivir, y el 60% aproximadamente reconocía que alguien o algo en sus vidas hacía que estuvieran dispuestos a morir por esa causa. La búsqueda de sentido. Puesto que Frank Puesto que para Frank el hombre es capaz de vivir y morir por sus principios e ideales, la búsqueda del sentido se convierte en una fuerza primaria y personal que permite al hombre conseguir sus objetivos. Podemos resumir el proceso de la logoterapia en estos 5 pasos. La persona siente un vacío, una frustración o ansiedad. El terapeuta le hace ver que siente un deseo por tener una vida significativa. El paciente descubre el sentido de su existencia, de ese momento de su vida. A través de la voluntad, el paciente escoge entre aceptar ese destino o no hacerlo. Este nuevo impulso vital le ayuda a sobreponerse a los obstáculos y los pesares. La experiencia vital que supuso estar prisionero en el campo de concentración de Auschwitz hizo que Víctor Frank comprendiera que todo le puede ser arrebatado a una persona, excepto una cosa: la última de las libertades humanas. La elección de cómo se enfrenta uno a las circunstancias que le son dadas, la elección del propio camino, fue un proceso que tuvo que vivir él mismo y sin ayuda, pero le inspiró para el resto de su vida. 10 diferencias entre psicoanálisis y logoterapia. Psicoanálisis: el paciente se tumba en un diván como un paciente. Logoterapia: el paciente se sienta frente al terapeuta, quien le guía sin juzgar. Número 2. Psicoanálisis: es retrospectivo, mira al pasado. Logoterapia: mira hacia el futuro. Psicoanálisis: es introspectivo, analiza la neurosis. Logoterapia: no ahonda en la neurosis del paciente. Número 4. La voluntad es la del placer. No, logoterapia: la voluntad es la del sentido. Número 5. Se centra en la dimensión psicológica. La logoterapia se adentra en la dimensión espiritual. Número 6. Psicoanálisis: funciona para la neurosis psicogénica, impulsos e instintos. Logoterapia: funciona también para las neurosis nógenas, principios. Número 7. Analiza el origen inconsciente de los conflictos, dimensión instintiva, psicoanálisis. Logoterapia trata los conflictos desde dónde y cuándo surgen, dimensión espiritual. Número 8. Se limita a los hechos instintivos. En la logoterapia engloba también las realidades espirituales.
Número 9, en el psicoanálisis es esencialmente incompatible con la fe. Logoterapia es compatible con la fe y con los principios cristianos sobre la esencia humana. Número 10, psicoanálisis. Busca conciliar los conflictos y complacer los impulsos e instintos. Logoterapia. Busca que el hombre dé sentido a su vida y satisfaga sus principios morales. Luchar por uno mismo. La frustración existencial aparece cuando el sentido de la vida está ausente o se tuerce, pero para Frank esta frustración no tiene por qué ser anómala o un síntoma de neurosis, sino que puede ser en cierto grado positiva. Un acicate para cambiar aspectos de la propia vida. La logoterapia no considera esta frustración una enfermedad mental como otras terapias, sino una angustia espiritual. Para Frank, el conflicto espiritual es un fenómeno natural y beneficioso para el ser humano, porque impulsa al que lo sufre a buscarle remedio, ya sea con ayuda o por sus propios medios, y alcanzar así una mayor satisfacción vital, es decir, ayudar a dar un giro al propio destino. En el caso de la que la persona requiera apoyo, la logoterapia entra en acción ayudando al paciente a descubrir el sentido de su vida. Luego le guía a través de su conflicto para que pueda seguir avanzando hasta lograr su objetivo. Frank citaba un aforismo célebre de Nietzsche, quien decía que que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa. ¿Cómo? Según su propia experiencia, Frank opinaba que la salud requiere la dosis de tensión natural que surge cuando se analiza lo que se ha logrado hasta el momento y lo que se quiere conseguir en adelante. El ser humano no necesita una existencia tranquila, sino un desafío por el que desplegar sus capacidades y luchar. El vacío existencial, por otra parte, es típico de las sociedades modernas en las que el hombre hace lo que otros hacen o le dicen, en vez de lo que él desearía hacer. Muchas veces este vacío se intenta llenar con poder económico, placer físico o entumecimiento mental. Puede incluso llevar al suicidio. La neurosis del domingo, por ejemplo, aparece cuando al suspender las obligaciones y las prisas de la semana, la persona se da cuenta del vacío que hay en su interior. Hay que buscarle entonces soluciones y sobre todo un propósito, un motivo por el que levantarse de la cama. Me siento vacío. Tras hacer un estudio en el Hospital Policlínico de Viena, el equipo de Frank descubrió que el 55% de los pacientes encuestados mostraban algún grado de vacío existencial. Hallar el sentido de la vida, como defiende la logoterapia, da al ser humano razones para llenar ese vacío. Para Frank, el hombre que se enfrenta a sus problemas y convierte sus objetivos en actividad, al hacerse mayor podría mirar atrás con paz interior. No envidiaría la juventud de los que aún la tienen, porque tendrá un cúmulo de vivencias y experiencias que le demostrarán que ha vivido por algo y para algo. Algunas claves de la logoterapia para una vida mejor. El hombre no inventa el sentido de su existencia como decía Sartre, sino que lo descubre. El sentido de la vida es propio para cada individuo y puede reconvertirse y cambiar muchas veces a lo largo de los años. De la misma forma que la aprensión hace que se produzca aquello que se teme, la excesiva tensión o hipertensión hacia aquello que se desea hace que no llegue. El humor puede ayudar a desbloquear círculos viciosos y liberar ansiedades. El ser humano tiene la capacidad de actuar de forma noble y de forma vil, indistintamente. Dependerá de sus decisiones y no de sus condiciones la postura que finalmente adopte. A continuación, veremos 4 casos de la consulta de Víctor Frank para entender su terapia de búsqueda en sentido. El caso del propio Frank. Tanto en los campos de concentración alemanes como posteriormente en los japoneses y coreanos, los psiquiatras pudieron constatar que los deportados con más probabilidades de supervivencia eran los que tenían metas por cumplir fuera de los campos y que sentían la necesidad de salir de allí con vida. Ese fue el caso de Frank, quien tras ser liberado y desarrollar con éxito su escuela de la logoterapia, se dio cuenta de que él mismo había sido paciente de su propia terapia. Y es que Frank tenía un objetivo por cumplir que le hizo seguir adelante. Al ser internado inicialmente en el campo de Auschwitz,
le fue confiscado un manuscrito en el que había desarrollado sus teorías e investigaciones y que estaba listo para su publicación. Al ser despojado de él, Frank sintió la necesidad de reescribirlo de nuevo, y aquello le dio un impulso y un sentido a su vida entre los horrores y la incertidumbre constante de los campos de concentración. Tanto fue así que a lo largo de los años, especialmente cuando estuvo enfermo de tifus, fue anotado en los trozos de papel que encontraba los fragmentos y palabras claves de la obra perdida. A continuación, veremos algunos de los casos más célebres que atendió en su consulta y que nos permiten entender la práctica de la logoterapia. El caso del diplomático americano. Un importante diplomático norteamericano acudió a la consulta de Frank para seguir un tratamiento que había iniciado 5 años atrás en su país de origen. Tras preguntarle a Frank por qué había iniciado la terapia en primer lugar, el diplomático le contestó que se sentía a disgusto con su trabajo y la política exterior de su país, que debía cumplir y hacer cumplir. Su psicoanalista americano, con quien había hecho años de terapia, había insistido en que no se reconciliaría con su padre para que su gobierno y su trabajo no le resultaran desagradables por ser representaciones de la figura paterna. Sin embargo, Frank le hizo ver tras unas pocas sesiones que su frustración se debía a que deseaba dedicarse a una profesión distinta, y el diplomático finalizó su tratamiento con esa idea en mente. 5 años después, supo por el ex diplomático que éste llevaba 5 años desarrollando un trabajo distinto y que se sentía feliz. Frank opinaba que este hombre no solo habría requerido los 5 años de psicoanálisis, sino que ni siquiera podía considerarle un paciente con necesidad de terapia. Simplemente iba en busca de un nuevo propósito que diera sentido a su vida. En el momento que lo encontró, su vida adquirió un significado profundo. El caso de la madre suicida. La madre de un chico que había muerto a los 11 años fue internada en la clínica de Frank después de intentar suicidarse y llevarse con ella a su otro hijo. Fue este otro hijo paralítico desde la infancia quien le impidió culminar su obra, ya que él sí le encontraba sentido a su existencia, y si su madre los mataba a ambos, no podría cumplir su misión. En una sesión de grupo, la mujer explicó su historia. Para ayudarla, Frank le pidió a otra vieja y rica pero sin hijos. La mujer aseguró que en ese caso consideraría que su vida habría sido un fracaso. Al plantearle a la madre suicida el mismo ejercicio que se imaginara en su lecho de muerte, ésta miró atrás y se dio cuenta de que había hecho todo lo posible por sus hijos, por ambos, que le había dado a su hijo paralítico una buena vida, y éste se había convertido en una buena persona, razonablemente feliz. A lo que añadió llorando: en cuanto a mí, puedo contemplar en paz mi vida pasada y puedo decir que estuvo cargada de sentido, y yo intenté cumplirlo con todas mis fuerzas. He obrado la mejor que he sabido. He hecho lo mejor que he podido por mi hijo. Mi vida no ha sido un fracaso. De esta forma, al imaginarse en su lecho de muerte futuro y mirar hacia atrás, la madre suicida encontró el significado que sin saberlo le había estado dando a su existencia. El caso del médico triste. Acudió una vez a su consulta un médico maduro que, al no poder superar la muerte de su esposa, sufría una profunda depresión desde hacía 2 años. En vez de darle consejos o analizar su padecimiento, Frank le preguntó al doctor qué hubiera sucedido si en vez de ella hubiese sido él quien falleciera en primer lugar. El médico, espantado, le respondió que para ella habría sido horrible, que su pobre esposa hubiese padecido en extremo. A eso, Frank le respondió: ¿lo ve, doctor? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento, pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviendo y llorando su muerte. El médico no dijo nada más, pero salió del despacho tranquilo. Tras tomar la mano de Frank entre las suyas, el propio sufrimiento, pudiendo padecerlo él en lugar de su amada esposa, le había dado un sentido a la vida del médico. La terapia Morita. En la misma década que nacía la logoterapia, de hecho unos años antes, el japonés Shoma Morita
creaba su propia terapia basada con el propósito vital. Demostró ser efectiva para tratar neurosis, trastornos obsesivo-compulsivos y estrés postraumático. Shoma Morita era budista zen, además de psiquiatra, y su terapia tuvo gran influencia espiritual en Japón. Muchas terapias occidentales se centran en intentar controlar o modificar las emociones y sentimientos de los pacientes. En Occidente, solemos aceptar que lo que pensamos influye en cómo nos sentimos y eso influye en cómo actuamos. En cambio, la terapia de Morita se centra en enseñar a los pacientes a aceptar sus sentimientos sin intentar controlarlos, ya que los sentimientos cambiarían a través de la acción. El fundamento de la terapia de Morita y también del Zen es que la acción es la causa del cambio y por consiguiente no debemos intentar controlar los pensamientos y sentimientos. Es un enfoque opuesto al occidental que nos induce a controlar y modificar primero nuestros malos pensamientos para cambiar cómo actuamos. La terapia de Morita, aparte de aceptar las emociones, busca crear nuevas emociones a base de la acción. Según Morita, estas emociones aprenden a través de experiencias y a base de repetición. La terapia de Morita no intenta eliminar los síntomas sí, directamente, sino que enseña a aceptar con naturalidad nuestros deseos, ansiedades, miedos y preocupaciones. Este terapeuta revolucionario decía que en materia de sentimientos es mejor ser rico y generoso, en el sentido de aceptarlos y dejarlos marchar. Sobre la cuestión de dejar ir los sentimientos negativos, Morita lo explicaba con esta fábula. Si un burro está atado a una farola, continúa caminando para intentar escapar, pero comienza a dar vueltas y al final termina inmovilizado junto a la farola. Lo mismo nos pasa a las personas cuando tenemos pensamientos recurrentes y obsesivos e intentamos bloquearlos con otros pensamientos. Principios fundamentales de la terapia de Morita. Acepta tus sentimientos. Si tenemos pensamientos obsesivos, no debemos intentar controlarlos, ni tampoco deshacernos de ellos. Al intentarlo, se volverán más intensos. Un maestro zen, hablando de los sentimientos y emociones humanas, decía, si intentamos eliminar una ola con otra ola de forma continua, crearemos un mar infinito de olas. Los sentimientos no los hacemos nosotros, sino que simplemente vienen a nosotros y debemos aceptarlos. La clave está en darles la bienvenida. Morita solía decir que las emociones son como el tiempo meteorológico, no las podemos predecir ni controlar, simplemente observar. En este punto a veces se cita al monje vietnamita Thich Nhat Hanh, que decía, hola Soledad, ¿cómo estás hoy? Ven, siéntate conmigo y cuidaré de ti. Haz lo que debas hacer. No hay que centrarse en eliminar síntomas, puesto que la recuperación vendrá de forma espontánea. Se trata de centrarse en el presente y si estamos sufriendo, aceptar ese sufrimiento. Y sobre todo, evitar intelectualizar la situación. La misión del terapeuta es desarrollar el carácter en el individuo para que pueda afrontar cualquier situación. Y el carácter se forma con lo que uno hace. La terapia de Morita no explica nada a los pacientes. Deja que ellos o ellas aprendan a través de sus acciones y actividades. No te dice cómo meditar, ni cómo escribir un diario, como harían otras terapias occidentales. Es el paciente quien lo irá descubriendo por sí mismo a través de sus experiencias. Descubre tu propósito vital. Aunque no podamos controlar emociones, sí que podemos tomar el mando de las acciones que emprendemos cada día. Por eso, debemos tener claro nuestro propósito y tener siempre presente el mantra de Morita. ¿Qué necesitamos hacer ahora? ¿Qué acción debemos tomar ahora? Para ello, la clave es haberse atrevido a mirar dentro de uno mismo para descubrir el propio Ikigai. Las cuatro fases de la terapia Morita. El tratamiento original de Shoma Morita, que duraba de 15 días a 3 semanas, constaba de las siguientes fases: aislamiento y descanso, 5 a 7 días. La primera semana del tratamiento
El paciente descansa en una habitación sin ningún tipo de estímulo exterior, sin televisión, sin libros, sin familia, sin amigos, sin hablar. Lo único que tiene el paciente son sus propios pensamientos. Está tumbado durante la mayor parte del día. En esta fase se recupera mental y físicamente. El paciente es visitado regularmente por el terapeuta, que intenta evitar demasiada interacción. Simplemente aconseja al paciente seguir observando la subida y bajada de sus emociones mientras está tumbado. Cuando el paciente se aburre y tiene ganas de hacer cosas de nuevo, estará listo para pasar a la siguiente fase de la terapia. Terapia ocupacional ligera, 5 a 7 días. En esta segunda fase, el paciente realiza tareas monótonas en silencio. Una de ellas es escribir un diario describiendo sus pensamientos y sentimientos. El paciente sale afuera tras estar una semana encerrado, da paseos por la naturaleza y hace ejercicios de respiración. También comienza a realizar actividades simples como por ejemplo jardinería o dibujar o pintar. En esta fase el paciente todavía no puede hablar con otros excepto con su terapeuta. Terapia ocupacional, 5 a 7 días. El paciente realiza tareas que requieren movimientos físicos. Al doctor Morita le gustaba llevar a sus pacientes a cortar leña a la montaña. Por ejemplo, además de tareas físicas, el paciente también se enfrasca en otras actividades como escribir, pintar o cerámica. El paciente ya puede hablar con los demás, pero solo se le permite hablar sobre las tareas que está ejecutando en ese momento. Retorno al mundo real y a la vida social. El paciente sale del hospital y se reintegra en la vida social, pero manteniendo las prácticas de meditación y terapia ocupacional que ha ido desarrollando en el hospital. La idea es volver a la sociedad como una persona nueva, con un propósito propio y sin ser controlado por la sociedad y las emociones como una marioneta. La meditación Naikan. Morita era un gran maestro zen de meditación introspectiva Naikan. Muchas de las ideas de su terapia fueron extraídas de su conocimiento y dominio de esta escuela, que se centra en tres preguntas que se tienen que plantear el practicante. ¿Qué he recibido de la persona X? ¿Qué he dado a la persona X? ¿Qué problemas he causado a la persona X? A través de esta exploración dejamos de señalar a los demás como causantes de nuestros males y profundizamos en la propia responsabilidad, como afirmaba Morita. Si estás enfadado y te quieres pelear, piénsalo durante 3 días antes de llegar a las manos. Al cabo de 3 días, la intensa emoción de querer pelear habrá desaparecido de forma natural. Y ahora, Ikigai. Los principios de la logoterapia y de la terapia Morita apuntan a una experiencia que es personal e intransferible y que puede realizarse sin terapeutas ni retiros espirituales. La misión de hallar del propio Ikigai, tu combustible existencial para la vida, una vez descubierto, se trata de tener el valor y hacer el esfuerzo de no perder el sendero. A continuación, veremos las herramientas fundamentales para ponerte en ese camino. Fluyendo con las tareas que hayas elegido, alimentándote de modo equilibrado y consciente, practicando ejercicio suave y aprendiendo a no desmoronarte ante las dificultades. Para ello, deberás aceptar que el mundo es un lugar imperfecto, como quienes lo habitan, pero lleno de posibilidades de crecimiento y realización. ¿Estás preparado para volcarte en tu pasión, como si no existiera nada más importante en el mundo? Número 5. Fluir con cada tarea. ¿Cómo convertir el trabajo y el tiempo libre en un espacio de crecimiento? Somos lo que hacemos día a día. La excelencia no es un acto, sino un hábito. Aristóteles. Fluir con la experiencia. Imagina que estás esquinado, imagina que estás esquiando por una de tus pistas favoritas. A tu paso, el polvo de nieve salta en el aire como una arena blanca e inmaculada. Las condiciones son perfectas. Toda tu atención está puesta en utilizar tus habilidades para esquiar lo mejor posible. ¿Sabes?
exactamente qué movimiento hacer en cada momento. No hay pasado ni futuro, solo presente. Sientes la nieve, tus esquís, tu cuerpo y tu conciencia. Os unís en una sola entidad. Estás totalmente inmerso en la experiencia, sin pensar, sin distraerte en ninguna otra cosa. Tu ego se diluye y te conviertes en parte de lo que estás haciendo. Este tipo de experiencia es la que Bruce Lee describió con su famoso, sé agua, amigo mío. Todos hemos sentido cómo nuestra percepción del tiempo se diluye cuando nos dejamos sumergir en una actividad que disfrutamos. Comenzamos a cocinar y cuando nos damos cuenta han pasado varias horas. Estamos leyendo una novela por la tarde y nos olvidamos de las preocupaciones de la vida hasta que notamos el sol ponerse y nos damos cuenta de que todavía no hemos cenado. Practicamos surf y no nos damos cuenta de la cantidad de horas que estuvimos disfrutando de las olas hasta el día siguiente cuando notamos las agujetas. También nos puede suceder justo al revés. Tenemos que realizar un trabajo o una tarea sin ganas y en este caso cada minuto se hacen interminables y no paramos de mirar el reloj. Y es que como se supone que dijo Einstein, si uno se siente en una placa caliente un segundo, parecerá una hora. Pero si una chica hermosa se siente en tu regazo una hora, parecerá un segundo. Eso es la relatividad. Lo curioso es que quizás otra persona disfrute de esa misma tarea, pero nosotros estamos deseando terminar cuanto antes. ¿Qué es lo que hace que nos guste hacer algo? Que disfrutemos tanto que nos olvidemos de cualquier preocupación que tengamos en nuestras vidas. ¿Cuáles son los momentos en los que las personas somos más felices? El poder del flow. Estas son las preguntas que se hizo Mihaly, ay, está difícil pronunciar el apellido, que estudia en profundidad el estado en el que los seres humanos entramos cuando estamos totalmente inmersos en una tarea. Lo llamó estado de fluir, flow en inglés, y lo definió así: el placer, deleite, creatividad y el proceso en el que estamos inmersos totalmente en la vida. No hay ninguna receta mágica para conseguir la felicidad, para vivir el propio Ikigai, pero uno de los ingredientes fundamentales es la capacidad que tengamos para entrar en ese estado de fluir, para a través de él llegar a tener una experiencia óptima. Para ello, debemos centrarnos en incrementar el tiempo que pasamos realizando actividades que nos hagan entrar en estado de fluir en vez de dejarnos llevar por actividades que nos den placer inmediato, como comer en excesos, abusar de drogas y alcohol o atiborrarnos a chocolate viendo la televisión. Tal como señala el autor de Flow, fluir es el estado en el que las personas entran cuando están inmersas en una actividad y nada más importa. La experiencia en sí misma es tan agradable que las personas la seguirán haciendo, aunque tengan que sacrificar otros aspectos de la vida solo por el hecho de hacerlo. Y no solo las profesiones creativas que requieren grandes dosis de concentración promueven la capacidad de fluir. La mayoría de atletas, jugadores de ajedrez o ingenieros pueden pasar buena parte de su tiempo en actividades que les hacen entrar en este estado de fluir. Según los estudios, un jugador de ajedrez siente lo mismo cuando entra en flujo que un matemático tratando de resolver un problema o un cirujano en plena operación. Este profesor de psicología analizó datos de personas que vivían en diversas culturas y lugares del mundo y descubrió que la experiencia de fluir es igual para cualquier persona, para cualquier cultura y cualquier edad. En Nueva York o en Okinawa, todos describimos nuestros estados de fluir de la misma forma. ¿Qué sucede en nuestra conciencia cuando estamos en ese estado? Al fluir, estamos concentrados en una tarea muy concreta sin dejarnos distraer por nada. Nuestra conciencia está en orden. Lo contrario pasa cuando intentamos ponernos a hacer algo y tenemos la mente distraída pensando en otras cosas. Si te encuentras muchas veces con preguntas o despistes al cabo de un rato de ponerte a trabajar en algo que consideras importante, hay una serie de técnicas que podemos seguir para maximizar las probabilidades de entrar en flow. 7 condiciones para el flow. Según el investigador Owen Shaffer, para que podamos fluir por una actividad, se deben de dar estas condiciones. Saber qué hacer.
saber cómo hacerlo, saber cómo de bien lo estamos haciendo, saber a dónde ir, si hay implicada navegación, tener desafíos ambiciosos, utilizar nuestros mejores recursos personales, estar libres de distracciones. Técnica uno para fluir. Elegir un reto lo suficientemente difícil, pero no demasiado. De acuerdo con el punto 5 de Schaffer, se trataría de asumir una tarea que tenemos posibilidades de terminar, pero que al mismo tiempo esté un poco por encima de nuestras capacidades. Toda tarea, deporte o trabajo realizado por seres humanos tiene una serie de reglas y necesitamos ciertas habilidades para seguirlas. Si las reglas para completar la tarea son simples y la misión es muy sencilla, comparado con las habilidades que tenemos, es muy probable que nos termine aburriendo. Las actividades demasiado fáciles conducen a apatía y aburrimiento. Si por el contrario empezamos con algo demasiado difícil, nos faltarán conocimientos para completar la actividad y seguramente abandonaremos a la primera de cambio y además sintiéndonos frustrados. Lo ideal es encontrar el término medio, algo que esté acorde con nuestras habilidades, pero un poco por encima de ellas, para que constituya un reto. Es a lo que se refería Ernest Hemingway cuando afirmaba, a veces escribo mejor de lo que sé. Este tipo de actividades son las que hacen que querramos seguir con ellas hasta el final y que disfrutamos al sentir que nos estamos superando. Bertrand Russell se pronunciaba en este mismo sentido al afirmar, para poder concentrarse durante un largo rato, es esencial tener un reto difícil ante nosotros. Si eres un diseñador gráfico, elige un nuevo software para tu próximo proyecto, para que constituya un reto. Si eres un programador, utiliza un nuevo lenguaje de programación. Si te dedicas a la danza, intenta introducir un nuevo movimiento que hace años te parecía imposible. Añade un extra, algo que te saque de tu zona de confort. Algo tan sencillo como leer es, asimismo, una tarea que requiere seguir ciertas reglas. Necesitamos una serie de habilidades y conocimientos para seguir leyendo. Si empezamos a leer un libro sobre mecánica cuántica para físicos sin ser nosotros expertos en física, seguramente lo dejaremos al cabo de unos minutos porque no entenderemos nada. En el otro extremo, si todo lo que cuenta un libro ya lo sabemos, nos aburrirá enseguida. En cambio, si el libro se adecua a nosotros, a nuestros conocimientos y habilidades y añade nuevos conocimientos a lo que ya sabemos, nos dejaremos sumergir en la lectura y el tiempo pasará rápido. Leer es una de las actividades humanas con la que más personas entran a influir en cada día. Pues chicos, ha sido un gusto y un placer poder acompañarte el día de hoy. Hasta aquí vamos a terminar nuestra lectura del día de hoy y te dejo pensando cuál es la reflexión que te llevas en este día. ¿Y qué te sirve de este libro y de esto que estuvimos leyendo para poderlo aplicar en tu día a día? ¿Alguien quiere compartir algo antes de retirarnos, chicos? Bueno, si nadie tiene algo que compartir el día de hoy, chicos, pues entonces nos despedimos y te mando un fuerte abrazo. Deseo y espero que tu semana vaya muy bien y que a partir del día de hoy, al final de tu semana, la termines con éxito, con energía y con la mejor de las vibras. Y algo bien importante, te pregunto, ¿cómo vas con la búsqueda de tu Ikigai? ¿Ya lo encontraste o estás en proceso de? Pues bueno, chicos, agradezco tu tiempo y que tengas un excelente día. Muy bonita tarde.